Hola, hola, mi nombre es Sayu y hoy les traigo un nuevo video. En este caso es un speed paint de mi trabajo con Min Min. Min Min es uno de mis personajes favoritos de ARMS y hace poco no hace tan poco, pero fue anunciada como uno de los nuevos personajes de DLC de Smash Ultimate. Por consiguiente, yo estaba participando en un collab con unos amigos sobre personajes que estaban saliendo para el Smash, y entre ellos me tocó elegir de alguna forma qué personaje quería representar, y para mí era súper natural como decir sí, tiene que ser Min Min. Min Min es un personaje súper interesante para mí, la verdad. Como del roster que tiene ARMS, es de verdad mi favorita. De hecho era mi main cuando jugaba activamente ARMS en competitivo o en distintas actividades que sacaba el juego. Entonces, de alguna forma tengo una conexión como especial con el personaje y conozco las cosas que hace, al menos en el juego original, y bueno, también tengo el DLC Smash donde está ella. Por lo mismo quería hacerle justicia a su pose y dejé sobre todo esta parte donde estaba tratando de entender cómo de alguna forma capturar la esencia del personaje, porque Min Min, aparte de ser una luchadora de ARMS, es una artista marcial. Entonces su gracia como personaje es que utiliza muchísimo las piernas, es como su gracia en particular como luchadora de ARMS. Teniendo en cuenta eso, traté de que la pose en un comienzo, y van a ver después cómo va cambiando y cómo va mutando, incluyera una pierna, que tuviera una pierna como hábil, bien representada. Pero esto igual me llevó a varios problemas, y es que en el fondo, aun cuando la pose tiene sentido en el concepto como de artista marcial, en el fondo la Min Min de Smash, sí o sí su gran característica son sus brazos. Entonces es un poco difícil imaginar que Min Min está haciendo esta pose naturalmente en el contexto Smash. Aparte también me pegué otro fail, y es que me di cuenta que el Fire Dragon es la mano izquierda y no la derecha. Entonces eso también como que me cagó mucho la pose. Entonces al final fue un tema como complicado el casarme con un concepto para la pose y que además tuviera sentido con ella, en el fondo, con quién es Min Min. Como van a ver ahí, esta fue como lo que más me gustó al inicio. Me gustaba mucho la pierna y después la borré. Este fue un dibujo hecho en varias partes, en varios días. Yo igual soy como lenta para dibujar y me tomo mi tiempo. Entonces de repente yo veo un dibujo, me gustaba y después digo no. Al otro día ya no me gusta y ya encuentro medio tonto lo que hice. Entonces digo, no, ya, cámbialo. Entonces muchas veces en mis speed paints van a ver que hay harto de ensayo y error, y también de sentarte y ver tu dibujo al otro día y decir, pucha, no me convence. Y la verdad es que para esta colaboración quería hacer un trabajo bueno, porque hay muchos artistas que me gustan, que están participando, y también quería ver si había progresado, porque anteriormente yo fui la que dibujó a Sonic y no me gustó cómo me quedó Sonic, no, tenía hartos errores. Entonces dije, por último ahora quiero que mi siguiente entrada en esta colaboración de verdad sea una muestra de todo lo que he ido aprendiendo en el fondo, y cómo he ido mejorando anatomía, quizá cómo he aprendido a buscar referencias, que eso es lo otro. O sea, esta pose primero partí como con calentando la mano con mis ideas de la pose, pero en el fondo el grueso fue investigar poses de artistas marciales que tuvieran sentido en el apoyo, en el peso, y que fueran coherentes con lo que hace el personaje en el juego. Y creo que de alguna forma se nota como una pose estable, que eso también me interesaba en el fondo, que no se vea como que Min Min se está cayendo para un lado, ¿cómo se dice? Que eso es como un término que decíamos mucho en la U, que era cuando una imagen
por composición y por la forma se te va para uno de los lados de la imagen. ¿Y eso qué quiere decir? Que finalmente la composición está chueca o tienes los pesos visuales mal equilibrados. De hecho, eso es un tema súper importante de repente en composición, que igual yo tampoco soy una maestra de la composición para nada, pero es algo que uno debería tener en cuenta cuando hace una imagen en el fondo. Pues cuando dibujas, planificas una escena, deberías tener en cuenta primero las líneas de composición, los puntos focales de tu imagen, pero también equilibrar correctamente los pesos visuales, que esas son cosas como que muchas veces no te las enseñan, o he visto que son cosas que pocas veces otros artistas mencionan y que igual es súper vital a la hora de trabajar con arte, trabajar con imágenes, trabajar con composición en el fondo y hacer que la pieza gráfica tenga sentido. Aquí pueden ver como de esta pieza también me preocupé harto de poner detalles, que fuera como bien hecho el tema del zapato, los temas de las marcas, porque algo que me gusta mucho de ARMS es que hay una coherencia en la gráfica y en el estilo visual de los personajes, que eso también yo creo que es algo que me gusta mucho del juego. Aparte de ser entretenido y tener como una dinámica súper interesante, también hay una preocupación por el diseño gráfico de las cosas. Por ejemplo, Min Min tiene una serie de logos en su ropa, tiene texturas, tiene también distintas marcas que la están como sponsoreando, porque en el fondo esto es como un deporte importante en el mundo de ARMS. Entonces cada personaje representa algo o alguien en el fondo. Algo adicional que quizá puede ser una buena idea cuando toque dibujar cosas como estas que son como tan intrincadas es el hecho de primero hacer una guía visual, que eso lo hice anteriormente, antes de estar hablando de este tema en particular, que quizá sea un poco incómodo como volver a eso. Pero primero hacer un dibujo suelto y después empezar a pensar cómo funciona la estructura de ese dibujo. Ahí voy a poner en post edición un poco, quizá un ejemplo más exacto de lo que me refiero, pero por ejemplo este espiral que en el fondo es la estructura del ARM, igual tuve que hacer un dibujo como esquemático primero para entender cómo era la curva y después ya imaginármelo ya. Así va a ir pasando cada como fragmento del dragón entre medio y también a su vez en distintas perspectivas. Lo mismo ahora con las escamas. Una línea guía te puede ser muy útil a la hora de darte cuenta dónde va cada cosa. Acá es cuando también no me gustó cómo había hecho los círculos de alguna forma, porque es súper distinto dibujar formas orgánicas, que en este caso son, no sé, por la ropa, el pelo, y versus detalles que tienen que ser perfectos porque en el fondo son geométricos y son también hechos por maquinaria. Entonces en el fondo las cosas que son construidas por máquinas no deberían ser tener línea peluda o línea que es sinuosa o que no tenga la confianza de lo que es la misma manufactura del producto. Y bueno, como pueden ver acá en parte de mi proceso, lo que sigue es hacer un color base uniforme para tomar todas las líneas. Yo personalmente soy re mala para cerrar bien mi line art, así que siempre hago a mano nomás esta parte como de repasar y de seleccionar mi color base y después hacer bloques de color tomando en cuenta cómo es el color original para después hacer una máscara de capa de estos colores en el fondo. Como pueden ver en la esquina derecha, parto con este color base, después lo que hago es
añadir los colores encima, ir bloqueando distintas capas con distintos nombres para cada uso. Igual trato de ser ordenada con eso porque es súper caótico después estar como coloreando y no recordar qué capa es qué cosa. Entonces me he dado cuenta que es un buen hábito nombrar tus capas, pero aparte estar consciente de a qué están asignadas cada cosa. De repente quizás no todas van a ser los colores naranjos, pero quizás son como detalles superiores, detalles inferiores. Y así tener como un orden lógico que uno mismo entienda en el fondo. Como había dicho antes, hay harto detalle, harto color, harta textura que de a poco voy a ir como añadiendo. Porque igual, al ser un personaje igual complejo como Min Min, tienes demasiados elementos gráficos que tienes que considerar. O sea, ya sea en las escamas del dragón, ya sea en los colores de cada detalle que tiene la mano dragón. Entonces, yo diría que la parte del color me entretiene mucho, pero también era harto detalle que había que considerar. Acá también haciendo un par de ajustes a las costuras, las líneas de la ropa, que de repente uno no hace el calce tan correctamente y igual quería que tuviera tantos detalles como el modelo original en el fondo. Si hay una marca que es, por ejemplo, en este caso el símbolo de Min Min, que se viera bien, que estuviera como bien hecha. Lo mismo los colores, que fueran acorde. Y acá también es cuando estoy empezando a diseñar los patrones que van en la parte del gorro, que son estos como manitos, estas manitos, estos puños, y ver cómo se ajustan, cómo funcionan y cómo irían calzados en la ropa. Entonces este en particular, ahora me estoy dando cuenta que es el patrón de la polera. Entonces se dan cuenta, es un patrón textil igual intrincado y que claramente no calza en la línea de la costura al medio, porque tiene sentido. Lo mismo acá también con la parte del gorrito, que es todo este diseño como un ramen geométrico que tiene ajustado ahí a su gorro, y después como pasar de un patrón lineal a darle forma con la transformación, digamos, y ahí el texto como en líneas, porque no tiene sentido escribir algo tan chiquitito. Y acá también lo mismo, el logo del Fire Dragon. Entonces son hartos detalles, hartas cosas que quise que quedaran bien en el fondo, o que quedaran claras ante los detalles y las cosas interesantes que tiene ARMS en su forma de construir el mundo.
Y bueno, también el tema de la iluminación, ver dónde es mi fuente de luz. Ya una vez como entendía cuál era mi sombra y cómo iba a ser la sombra, añadir detalles, reflejos. Y ahí ya está como casi listo el dibujo. A lo más como ir trabajando detalles de color, detalles de textura. Colorear el line art, que es como siempre la parte que dejo para el final, cuando ya he entendido cómo quería todos mis colores en el fondo, porque igual el line art va a interactuar distinto dependiendo de cómo está la fuente de luz, ¿no? Al menos para mí, cuando yo hago line art, me gusta preocuparme que haya un buen contraste con las sombras y que aparte tenga sentido con el diseño, con la luz y con la iluminación. Y bueno chicos, ahí está la pieza final. Es la que está actualmente en Instagram y en DeviantArt en alta calidad. Si quieren algún video o algún tema en especial, me encantaría hacerlo. Pueden escribírmelo en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse y para que les avise con la campanita cuando hay cosas nuevas. Y eso es todo. Nos vemos. Chao, chao.